¿Es posible tener el mundo a tus pies un lunes y despertar en una celda de 3x3 el martes? Bienvenidos a la cúspide de la pirámide, donde el aire es escaso y la caída suele ser mortal. En el mundo del gran capital existe una regla no escrita. El dinero compra influencia, silencio y, a veces, impunidad. Pero para estos 10 personajes, el sistema decidió que su tiempo se había agotado. Hablamos de fortunas que superan el PIB de naciones enteras, imperios del narcotráfico valorados en 126.000 millones de dólares, genios de las criptomonedas con cuentas de 43.000 millones y magnates del petróleo que creyeron ser más fuertes que el Kremlin. Hoy sus nombres no encabezan las listas de Forbes, sino los registros de prisiones de máxima seguridad. Esta es la crónica de la ambición desmedida y la justicia implacable. Esto es la caída de los gigantes. Tenan Joaquín El Chapo Guzmán, el rey sin salida. La historia de Joaquín Guzmán Loera no es solo una crónica criminal, es un relato de poder absoluto y humillación final. Como líder del cártel de Sinaloa, El Chapo controlaba el 25% del flujo de drogas hacia Estados Unidos. En su auge, figuró en la lista de los hombres más ricos del mundo, pero su verdadera riqueza era la leyenda de su invencibilidad. Todos recordamos sus fugas cinematográficas, la primera en un carrito de lavandería y la segunda a través de un túnel de 1.5 kilómetros que llegaba hasta su ducha. Parecía que siempre tendría un as bajo la manga, pero en 2016 el juego terminó. Tras una cacería brutal, fue extraditado a lo que muchos llaman el purgatorio, en la tierra en ADX Florence. En esta prisión de máxima seguridad, el hombre que una vez tuvo ejércitos a su mando, hoy vive en aislamiento total. Sus 12.600 millones de dólares fueron confiscados, y su realidad actual es una caja de concreto de la que nunca volverá a salir. El mito murió en una celda de Colorado. 9 Alan Stanford, el castillo de naipes caribeño. Si el Chapo era el rey del acero y el túnel, Alan Stanford era el rey del sol y el fraude. En la década de los 2000, Stanford era el dueño y señor de Antigua, pasea bancos, flotas de aviones y hasta su propio torneo de cricket. Su imagen era la del éxito refinado, atrayendo a inversores globales con la promesa de retornos imposibles. Bajo el brillo del Caribe se escondía un esquema Ponzi de 7.000 millones de dólares que operó durante 2 décadas. Stanford usaba el dinero de nuevos ahorradores para pagar sus lujos. Cuando el FBI derribó su puerta en 2009, miles de personas descubrieron que sus ahorros se habían evaporado. La justicia fue implacable en 140 años de prisión. Assas, 74 años, sigue gritando su inocencia, pero sus víctimas saben que su verdadera condena es el olvido. 8. Prakash, H-I-N-D-U-J-A, la mansión de las sombras. A veces, el crimen no es robar un banco, sino esclavizar a quienes te sirven. La familia Induja es una de las dinastías más ricas de Europa, con una fortuna de 20.000 millones de dólares. Sin embargo, en 2023, los muros de su lujosa mansión en Ginebra revelaron un secreto oscuro en explotación laboral extrema. Traían empleados desde la India, les confiscaban los pasaportes y los obligaban a trabajar 18 horas al día por una miseria. Mientras los hindúyas cenaban en los mejores restaurantes, sus empleados dormían en sótanos sin calefacción. El tribunal suizo no se dejó impresionar por su chequera y sentenció a Prakash a 4 años y medio de prisión. Es la caída de un patriarca que descubrió demasiado tarde que el estatus de multimillonario no otorga el derecho de poseer personas. 7 Changpeng Zhao Zizel, el rey, CR y Peteo, en la mira en el volátil universo de las criptomonedas. Changpeng Zhao era el dios indiscutible. Como fundador de Binance, acumuló 43.000 millones de dólares, construyendo el intercambio de activos digitales más grande del mundo. Pero CZ operaba bajo una filosofía peligrosa. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Esa arrogancia lo llevó a ignorar las leyes contra el lavado de dinero, permitiendo que grupos ilícitos movieran capital sin restricciones. Aunque su condena fue de apenas 4 meses tras un acuerdo multimillonario con el Departamento de Justicia. El mensaje fue contundente: ni siquiera el código más avanzado puede esconderte de la ley federal. CZ salió de prisión recientemente, pero su imperio ahora vive bajo la vigilancia constante de los reguladores globales. 6. Mikhail K.H. O.D. o RK o 5 SK y en el desafío al Kremlin. Mikhail Khodorkovsky representa la advertencia máxima para cualquier oligarca: nunca muerdas la mano que te permite ser rico. A principios de los 2000, era el hombre más rico de Rusia y dueño de la petrolera Yukos. Su error fatal fue financiar a la oposición y desafiar abiertamente a Vladimir Putin. La respuesta del Kremlin fue quirúrgica. Fue arrestado en la pista de un aeropuerto por evasión fiscal y fraude. Pasó 10 años en prisiones siberianas y colonias penales mientras su imperio era desmantelado y absorbido por el Estado. Fue indultado en 2013, pero su historia quedó grabada como el ejemplo de que, en Rusia, el poder político es el único que realmente importa.
El dinero es solo un préstamo del gobierno. 5. En Raj Rajaratnam, la traición de Wall Street. Raj Rajaratnam era el cerebro de Galleon Group, un fondo que manejaba $7,000 millones. Su secreto no era su instinto, sino su red de espionaje. Tenía informantes en las juntas directivas de empresas como Intel y Goldman Sachs, permitiéndoles saber qué pasaría en la bolsa antes que los propios dueños de las compañías. En 2011, el FBI usó por primera vez escuchas telefónicas masivas para atrapar a un tiburón de las finanzas. Fue condenado a 11 años de prisión por fraude y conspiración. Su caso destruyó la mística del inversor genio y reveló que, a menudo, detrás de un rendimiento extraordinario solo hay una trampa ilegal. Aunque hoy cumple arresto domiciliario, su nombre es sinónimo de la codicia que pudre los mercados. 4. John Kapoor, mercader de la muerte. John Kapoor no es un delincuente común. Es el hombre que monetizó la adicción. Fundador de Insys Therapeutics, Kapoor desarrolló un spray de fentanilo para pacientes con cáncer terminal, pero orquestó un sistema de sobornos para que los médicos lo recetaran a personas con dolores comunes. Este esquema alimentó la crisis de opioides en Estados Unidos, cobrándose miles de vidas. Kapoor se convirtió en el primer director de una farmacéutica en ser condenado por crimen organizado. Assas, 80 años. Recibió una sentencia de 5 años y medio. Su caída es una victoria moral para las familias que perdieron a sus seres queridos por la avaricia de un multimillonario. 3. An Ui Chin. El maestro de las identidades Ui Chin vivía una doble vida de película. Entre Hong Kong y Nueva York, se movía como un magnate de los medios. Pero bajo sus trajes a medida se escondía un estafador serial que usaba alias falsos para lavar dinero y realizar donaciones políticas ilegales. Su error fue intentar engañar al sistema migratorio estadounidense para obtener la residencia permanente, ocultando su pasado criminal en China. En 2024, tras declararse culpable, un juez ordenó su expulsión del país tras cumplir su condena. El hombre que quería comprar influencia terminó comprando un boleto de ida hacia la deportación. 2. Elizabeth Holmes. El sueño que fue pesadilla Elizabeth Holmes fue la estafa perfecta de Silicon Valley. Con solo 19 años convenció al mundo de que su empresa Theranos podía realizar pruebas médicas completas con una sola gota de sangre. Los inversores le entregaron $900 millones y la coronaron como la nueva Steve Jobs. Pero la tecnología era ficción. Las máquinas no funcionaban y los resultados erróneos pusieron en peligro real a los pacientes. Holmes mantuvo la mentira con amenazas legales y un control férreo. En 2022 fue condenada a 11 años de prisión. Hoy, la mujer que ocupó las portadas de todas las revistas de negocios cumple su condena como la reclusa número 2, 4965111 en Texas, un 1 en Trump. En el juicio del siglo llegamos al puesto número 1 con el caso más impactante de la historia financiera. Trung My Lan no solo robó, casi destruye la economía de Vietnam. A través del Saigon Commercial Bank, que controlaba ilegalmente, desvió $44,000 millones, equivalentes al 6% del PIB de su país. Lan retiraba dinero en camiones. Una vez extrajo $4,000 millones en efectivo que pesaban 2 toneladas. En 2024, el gobierno vietnamita decidió dar un mensaje ejemplar y la sentenció a la pena de muerte. Es una de las pocas veces que una multimillonaria enfrenta la ejecución por delitos financieros. Su imperio de lujo se ha convertido en su tumba política. Conclusión. La caída de los grandes. Estas historias prueban que el éxito no es un escudo. El poder absoluto siempre tiene fecha de caducidad. Si algo nos queda claro tras repasar estas vidas doradas, es que el crimen cobra facturas que ni los hombres más ricos pueden saldar. ¿Cuál de estos casos te impactó más? ¿Crees que la justicia es igual para todos? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa la campana. Esto es Poder y Lujo.